Muy buenas, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy va a ser una clase súper concisa, súper al grano, y quiero compartir contigo básicamente las estrategias que sí o sí funcionan ahora mismo, en el momento en el que estamos, para crecer de forma orgánica por todas las formas posibles en redes sociales. Vamos a entender qué herramientas tenemos, qué disposición tenemos, vamos a ver estrategias concretas y básicamente al finalizar esta clase pues vas a saber perfectamente pues qué es lo que tienes que aplicar desde ya para empezar a crecer, ¿ok? Bueno, primero y antes de nada, una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a analizar, no digo en todas las publicaciones, pero sí de forma normal para saber a quién nos dirigimos, es básicamente que entendamos cuál es el nivel de consciencia de la persona a la que te estás dirigiendo. ¿Qué significa esto? Digamos que de forma normal, cuando tú te diriges a un público, cuando te diriges a una persona que está por ahí danzando por las redes sociales, digamos que podemos encontrarnos con personas que tienen diferentes tipos de nivel de consciencia, ¿no? Por ejemplo, algo súper sencillo y la típica escala de consciencia que tenemos con un cliente. Normalmente, el grueso global de la población que nos va a seguir o de la población a la que vamos a llegar van a ser personas que no son conscientes de que tienen un problema. Es decir, el grueso global y donde está principalmente la facturación y el negocio, están personas que no son conscientes que tienen un problema. Por ejemplo, imagínate, es muy complicado que una persona que tiene obesidad empiece a entrenar contigo o empiece a trabajar contigo si la misma persona no sabe que tiene un problema, no sabe que tiene obesidad, no sabe que le puede arreglar. Es imposible, ¿no? La gran mayoría de la población en todos los sectores están aquí. No son conscientes de que hay un problema, de que tienen un problema y no son conscientes ni mucho menos de que lo pueden arreglar. El siguiente punto dentro de esta escala es que no son conscientes de que hay una solución. Es decir, soy consciente de que tengo obesidad, soy consciente de que tengo un problema, pero no puedo saber todavía si hay una solución que puedo aplicar. Es decir, no soy consciente de que esa solución la voy a poder solventar, ¿no? Cuando la persona es consciente de que tiene una solución, la siguiente pregunta o lo siguiente que va a surgir es si es para él. Es decir, vale, me he dado cuenta por tus publicaciones, por tus posts, por lo que sea, que tengo obesidad. Me he dado cuenta de que, vale, perfecto. Además, hay una solución, que es entrenar, la alimentación, todo eso. Pero la siguiente duda que me surge es, ¿funcionará conmigo? ¿O conmigo no hay solución porque tengo un padre que es obeso, una madre que es obesa, conmigo no puede funcionar? Entonces, la siguiente cuestión es si es para mí. Cuando respondemos a la cuestión de si es para mí, se plantea la duda de qué camino elegir. Ya, vale, es para mí, pero ¿qué hago? Me apunto a un gimnasio, entreno en el parque, contrato un nutricionista, contrato un entrenador, ¿qué es lo que hago? ¿Qué camino tengo que elegir? Cuando esta persona ha elegido un camino, se plantea el siguiente nivel de consciencia, que es ¿por qué tengo que elegirte a ti y no a otro entrenador? ¿Por qué tengo que elegir a esta persona y no a esta? Y por último, va a hacer falta una llamada a la acción que permita, con algún sesgo cognitivo, con algún pequeño impulso, que la persona tome la decisión. Muy rápidamente, ¿cómo trabajamos cada nivel de consciencia para que entendamos después cómo hilar esto con las redes sociales? Cuando una persona no es consciente del problema, nuestro contenido tiene que ir constantemente orientado a meter el dedo en la llaga, es decir, a reforzar el problema. Por ejemplo, pues si una persona o tu audiencia o la gente a la que te quieres dirigir no son conscientes de que tienen obesidad, hay que meter el dedo en el problema que implica tener obesidad. ¿Sabías que la gran mayoría de personas que tienen un exceso de grasa corporal tienen un riesgo tanto de tener infarto cardiovascular, problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes? Meter el dedo en el problema. La forma de despertar conciencias para alguien que no tiene ni idea de que tiene un problema es básicamente meter el dedo en la llaga, molestar un poquito con el problema. Claro, una vez hemos molestado con el problema y hemos hecho despertar de que esto puede implicar una situación problemática, la siguiente pregunta que me va a surgir es, vale, soy consciente de que tengo un problema, de que tengo obesidad, de que puede que con los años tenga hipertensión, de que me muera, perfecto, pero ¿hay una solución a este problema? Si queremos tocar el nivel de consciencia en el cual hacer a la persona consciente de que hay una solución, ya no solamente hay que hurgar en el problema, sino empezar a que esta persona sea consciente de la solución, es decir, plantear la solución. ¿Sabías que puedes revertir tu obesidad simplemente con estos 3 consejos? Entrenamiento, nutrición, descanso. Tocas la solución. Hacemos que la persona se dé cuenta de que lo puede arreglar y que es factible en su persona. Lo siguiente se va a preguntar, ya, pero
¿puedo yo arreglar mi problema? Ya sé que tengo un problema, ya sé que hay soluciones, pero claro, estas soluciones están muy alejadas de mí, estas personas no se parecen en nada a mí, ¿yo lo puedo arreglar? Entonces, para despertar el nivel de consciencia de que para ti es esta solución, tenemos que documentar casos de éxito. Casos de éxito, testimonios, historias donde la persona lo haya conseguido. Vamos a poner testimonios. Y en este nivel de consciencia es donde a las personas la tienes que llegar con testimonios. Cuando la persona se ha dado cuenta de que ella puede solventar este problema, van a surgirle varias opciones. Va a surgir, por ejemplo, el hago calistenia, va a surgir, por ejemplo, el me apunto a esta formación, participo en una plataforma online, tiene diferentes caminos. En este punto, lo que tenemos que hacer es dirigir la atención. ¿Por qué? Porque donde pones la atención se expande. Es lo que se llama el sesgo focal. Significa que un comunicador, por ejemplo, es capaz de hacerte ver que una parte es más importante que otra simplemente porque se está dirigiendo a un punto en concreto y no a otros. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo te estoy contando todo esto y tú asumes y tú entiendes que es lo más importante que tienes que conocer. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el foco justamente en esta parte. Aunque hubiera otras cosas mucho más importantes, si yo estoy poniendo el foco aquí, es lo que se llama sesgo focal. Donde estamos poniendo el foco es donde le damos la mayor importancia. Entonces, cuando la persona ya es consciente de que lo puede solucionar y que es para ella, tu camino está en poner el foco, en orientar a la persona con la solución que a ti te interesa, o la solución que mejor le venga a esa persona. Tu gimnasio online, esto, lo otro, lo que sea. Y este punto es importante. Cuando la persona se ha encaminado con esta parte, cuando se ha encaminado hacia un sitio o hacia otro, es donde va a tomar una decisión. Y es si te contrata a ti o contrata a otra persona. En este punto es donde tienes que diferenciar las características que tienes tú o que tiene tu producto respecto a lo que hace la competencia. Esta parte es de diferenciación. No es una parte de venta, es una parte donde resaltas todo lo que tú haces y que tú tienes y que de otra forma no podría conseguir. Es decir, estás focalizándole en lo que para ti va a ser importante y las características o beneficios que tú tienes y otra persona no va a tener. Y por último, cuando ya la persona ha pasado por todo este proceso, es consciente del problema, es consciente de que hay una solución, es consciente de que es para ella, es consciente de cuál es el camino que tiene que seguir, es consciente de que tu producto es mejor, lo que hace falta es llamar a la acción. La gente no va a comprar si no se lo pides. La gente no te va a contratar si no se lo pides. La gente no te va a contratar si no le das un motivo para que lo haga. En esta parte de acción, que veremos además en próximas clases con toda la parte de venta y te enseñaré a vender bien, es donde metemos un pequeño sesgo cognitivo, como por ejemplo meter un poquito de escasez, limitando las plazas, limitando el tiempo, haciendo una oferta especial, por ejemplo, bajando un poquito el precio, pero no tiene sentido, evidentemente, que a una persona, por ejemplo, que no es consciente del problema, directamente le digas: oye, que mi producto está más barato, cómpralo ahora, porque no lo va a comprar, porque no ha pasado por todo este proceso. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque en función de las personas a las que te quieras dirigir en redes sociales, vas a hacer un tipo de contenido o vas a hacer otro tipo de contenido. Es decir, por ejemplo, si tu objetivo es captar masivamente a seguidores, ¿dónde vas a tener que poner tu foco? Pues seguramente vas a tener que poner tu foco aquí. En gente que no es consciente del problema y en gente que no es consciente de la solución. Si tu objetivo, por ejemplo, es convertir los seguidores que ya tienes a posibles clientes, seguramente tu foco sea, por un lado, resolver las objeciones de si es para él. Por otro lado, dirigirles hacia tu producto o tu servicio y diferenciarte respecto a tu competencia. Y por otro lado, empezar el proceso de venta con esta parte de acción. Entonces, es súper importante que tengamos esta pirámide porque en función de lo que busquemos con el contenido en redes sociales y con nuestra estrategia, vamos a tener que focalizarnos en un punto o en otro. Y esta parte va a ser súper clave. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque la forma que vamos a hacer para dirigirnos a una persona o a otra va a depender principalmente del nivel de conciencia en el que esté. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un montón de gente que ya te ha seguido, que ya es consciente de que tiene un problema y te enfocas en esta parte, estás prácticamente más enfocándote en la parte de venta, pero no en la parte de despertar conciencias. Todo esto es un ten con ten. Es decir, como digo, el dinero principal está aquí, en gente que no es consciente, pero el proceso de venta es un proceso que hay que trabajar también. Todo esto te lo cuento porque vamos a ver ahora qué herramientas tenemos o qué formas tenemos de crecer en redes sociales. Pero claro, para crecer en redes sociales primero tenemos que entender a quién dirigirnos y cómo dirigirnos para llegar a ellos. Básicamente, para crecer en redes sociales desde ya y que funcione, tenemos 4 alternativas.
Vamos a centrarnos por orden de importancia en cada una de ellas, pero sobre todo voy a centrarme hoy en la parte orgánica, sin que tengas que gastarte dinero. Por un lado, tenemos la publicidad. Es decir, evidentemente, una de las estrategias más efectivas para que la gente te siga es darte a conocer. Esto te enseñaré a hacerlo en próximas clases, campañas de publicidad. Ahora mismo, el hacer que alguien te descubra, es decir, el hacer que alguien conozca tu contenido, es súper económico, no es muy caro. Son campañas específicamente de seguidores que simplemente pues tú tienes un buen contenido en tu cuenta, las pones a circular en tu cuenta y eso hace que mucha gente diga, ostras, qué contenido tan interesante, voy a ver qué es lo que hace. Vea tu contenido y diga, vale, te sigo. Pues esto, por ejemplo, es una forma muy interesante de empezar a crecer en redes sociales y que ahora mismo es bastante económica. Pero no es el foco hoy. Hoy, como digo, no quiero que te gastes dinero, quiero que veas estrategias que funcionan sin gastarte dinero. Primero, la parte de publicidad, que veremos más adelante. En segundo lugar, trabajar con colaboraciones. Por ejemplo, hacer un directo con otros profesionales, vincularte con ellos y hacer recomendaciones. Vamos a dar hoy algunos tips para esta parte, pero tampoco va a ser el foco principal. Por otro lado, tenemos lo que se llama el trabajo cruzado, es decir, por ejemplo, pues tienes un canal de YouTube, recomiendas tu cuenta de Instagram, tienes una lista de emails, recomiendas tu cuenta de YouTube, trabajo cruzado, que, como digo, tampoco va a ser el foco principal hoy. Y por último, y lo que sí que nos interesa muchísimo, va a ser la parte orgánica. ¿Cómo trabajamos de forma orgánica para que nuestro contenido a partir de ahora impacte de verdad? Básicamente, en tu cuenta de Instagram, por ejemplo, por ponernos en una red que ahora mismo puedes crecer muy rápidamente, vamos a tener diferentes tipos de contenido. Vamos a tener, por un lado, lo que yo llamo contenido de autoridad. ¿Qué significa contenido de autoridad? Significa contenido que aporte y significa contenido que resuelva problemas. Típicos video nuggets, por ejemplo, infografías, contenido que aporte. Bien trabajado, lo mejor posible, un contenido que la gente diga, ostras, merece la pena quedarme en esta cuenta porque realmente aprendo con esta cuenta, está guay esta cuenta. La he descubierto por una forma u otra forma y wow, es una autoridad en el tema, ostras, me está aportando, ¿no? La sensación que tenemos que tener es, me está aportando. Y es el típico contenido que tenemos que hacer. En segundo lugar, vamos a tener contenido que yo llamo de conexión. Contenido personal. Por ejemplo, la gente quiere seguir a gente. La gente no quiere seguir simplemente una figura de autoridad. Entonces, el contenido de conexión va a ser un contenido, por ejemplo, de mostrar un poquito lo que haces en tu día a día, si te apetece, si no hace falta. Va a ser un contenido, por ejemplo, de si ves un paisaje, que lo compartas. Va a ser un contenido, por ejemplo, de que si te ha ocurrido algo, que hables de ese algo que te ha ocurrido, que compartas una reflexión. Y, por supuesto, va a ser un contenido en directo. El directo es el contenido que más conexión genera sin duda, porque eres tú, no hay opción de que no seas tú. Entonces, como digo, por un lado vamos a tener contenido de autoridad que va a ser puro contenido, por otro lado vamos a hacer contenido de conexión, como pueden ser, por ejemplo, directos, como pueden ser pequeñas anécdotas, chascarrillos, historias, consejos, aprendizajes, que te permitan mostrarte un poquito más como persona. Esta parte es súper importante. Y por último, que es donde vamos a centrarnos en la parte de hoy, vamos a hacer contenido de descubrimiento. Es decir, contenido destinado específicamente a que tu cuenta crezca prácticamente de forma orgánica y además de forma masiva. ¿Cómo orientamos cada uno de estos contenidos para que tu cuenta empiece a crecer desde ya? Contenido de autoridad, básicamente, tenemos por un lado vídeos, que es lo que más me gusta sin ninguna duda, y por otro lado, tipo infografía. Es decir, contenido para aportar. Conexión en directo o historias. Y descubrimiento, que es el punto principal de hoy. Reels. Vamos a coger esta parte de aquí abajo, de Reels, y voy a explicarte qué estrategias funcionan ahora mismo para que tu cuenta crezca con bastante poquito esfuerzo. Primero, tenemos que entender que cuando hacemos un contenido tipo vídeo o un contenido tipo infografía, principalmente llega a la gente que ya te sigue y no a toda la gente. Hay un porcentaje de la gente que te sigue
que va a ver este vídeo, pero un porcentaje muy alto no lo va a ver. Entonces, los vídeos y las infografías principalmente llegan a la gente que ya te sigue. Los directos llegan a la gente que ya te sigue y además, cuando tú haces un directo con alguien, hay un trabajo cruzado. Es decir, por ejemplo, si yo hago un directo con Merit, con Javi, con Jaime, nuestras audiencias se cruzan. Es decir, a Jaime le sale una notificación de que está en directo conmigo, a la gente que le sigue, y a mí me sale una notificación de que estoy en directo con Jaime. Es decir, va una mezcla. Hay mucha gente que va por parte de Jaime y hay mucha gente que va a ir por mi parte. Es decir, si yo hago un directo con Jaime, Jaime va a crecer bastante si lo hace bien y juega esta parte bien. Los directos son súper interesantes, como digo, para conectar y también, en cierta parte, para descubrirte si lo haces con otra persona. Pero los Reels no llegan prácticamente, o no tanto, a la gente que te sigue. Llega a un porcentaje de la gente que te sigue más alto que los vídeos y las infografías, pero llegan a mucha gente, muchísima gente que no te conoce. Y eso es lo interesante, porque es lo que vamos a jugar para tocar los niveles de consciencia que hemos comentado antes. Te preguntarás, ya, pero David, si los Reels llegan a mucha más gente que los vídeos, ¿por qué los vídeos te interesan tanto y subes tanto a tu perfil? Bueno, lo veremos en próximas clases, pero básicamente porque los vídeos permiten cualificar. Es decir, permiten ver cuánta gente y qué porcentaje de un vídeo están viendo un vídeo en concreto y después hacerle publicidad únicamente a la gente que vio ese vídeo. Es decir, los vídeos y los Reels, todo esto es una estrategia complementaria. ¿Por qué? Porque, como digo, con los vídeos yo puedo coger y hacer publicidad solamente a la gente que ha visto un 90% de un vídeo, lo cual es muy cualificador, me permite cualificar esa audiencia, pero los Reels me permiten llegar a gente que es nueva. O sea, todo esto es una estrategia que haremos más adelante, ¿vale? Pero para que sepáis que esto es una estrategia completa. Lo que tienes que quedarte ahora mismo es que tienes contenido de autoridad, contenido de conexión y contenido de descubrimiento. Ahora bien, ¿cómo hacemos el contenido de descubrimiento para que la gente te conozca desde ya con relativamente poco esfuerzo? Teniendo en cuenta que los Reels van a llegar a mucha gente que no te conoce, la clave está en la estructura. Apúntalo, la clave está en la estructura. Hay diferentes tipos de estructura para hacer un Reels. Yo voy a compartirte las que más funcionan, tanto todo lo que hemos hecho como con todos nuestros clientes, ¿vale? Y tú aplicas la que más te guste o la que más encaja contigo. Pero estas funcionan, ¿vale? ¿Cómo hacemos la estructura de un Reels para que este Reels funcione? Vamos a poner aquí estructura 1. Por ejemplo, imagínate, lo primero que vamos a tocar en el Reels, de forma clara, concisa, con voz y con texto, va a ser el problema. Y esto lo vas a tocar tanto en voz, hablado, como en texto. Por ejemplo, no vas a conseguir perder grasa en 2022. Problema. Directo, al grano y con texto. ¿Vale? Segundo. Motivo. Joder, es normal. Llevas no sé cuántos años haciendo lo mismo y ahora, en 2022, 2023, 2024, quieres seguir haciendo lo mismo y conseguir cosas distintas. Es imposible que lo consigas de esta forma. ¿Me permites que te dé un consejo como profesional, como licenciado, como graduado? Consejo más autoridad. Y te posicionas como la persona que puede dar este consejo. Y entonces dices, por ejemplo, clave 1. Lo más importante es el déficit energético. Clave 2. Lo más importante es una correcta nutrición. Clave 3. Lo más importante es que me sigas en mi cuenta, que comparto contenido como este todos los días. No puede ser que no me sigas. Acabo de hacer llamada a la acción para que te sigan, dentro de un texto de contenido. Y clave 4. No olvides que el descanso es súper importante para que no sé qué. Cierras el vídeo para que no se te vean las intenciones. Fijaos lo que acabo de hacer. He llegado a un público que se va a identificar con el problema.
no vas a conseguir esto, no tienes ni idea de entrenar, o lo que sea. Te explico por qué, no te dejo ahí en plan como gala, ¿cómo que no? Te explico por qué, te tranquilizo un poquito ahí de dosis de dopamina. Ah, vale, no voy a conseguirlo por esto, vale, perfecto, yo me tranquilizo. ¿Te puedo dar un consejo de por qué no lo vas a conseguir o un consejo para que lo consigas? Basado en mi experiencia como entrenador, que he trabajado ya con cientos de clientes, que tengo no sé cuántos mil clientes y además soy graduado, autoridad. Es decir, es gente que no te conoce, tienes que presentarte en cierta parte. O sea, es una persona que acaba de verte por el feed. Si no le das un poquito de tranquilidad, ¿por qué te va a seguir a ti o por qué te va a escuchar a ti y no a otra persona? Tienes que darle un motivo. ¿Me permites que te cuente un consejo basado en mi experiencia como entrenador y como graduado en ciencias del deporte, después de haber trabajado con miles de personas que ya han conseguido su objetivo? Venga, te lo voy a contar. Clave número 1. Chicos, si hacéis lo mismo que en 2022 y en 2023, no se puede conseguir. 2. No importa entrenar mucho de golpe, sino que sean hábitos sostenibles. 3. Esto. 4. Lo otro. 5. Sígueme, ¿no? 6. Y metes el que te sigan, porque todo esto va a gente que no te conoce, entre medias. Pero esto no va a funcionar si no eres consciente de la escala anterior de la pirámide. Tienes que ser claro con el problema y con el punto de consciencia con el que esté. Porque la gente que te va a empezar a seguir es gente que conecta con el mensaje principal que le estás dando. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a una persona que ya es consciente de un problema, pero que no es consciente de la solución? Igual, por ejemplo, ¿crees que tienes unos kilos de más y aún no conoces la forma de bajarlos en este año? Permíteme que te dé varios consejos como profesional del ejercicio, como persona con mucha experiencia, como lo que sea. Problema, solución. La persona va a conectar con el problema, pero le estás planteando ya que hay una solución. Consejo, sígame, etcétera, ¿vale? Para que puedas ver que realmente no importa el punto de la pirámide en el que esté. Puedes llegar a la gente que está en diferentes niveles y hacer interactuar con personas que estén en diferentes niveles. Por ejemplo, imagínate que la persona ya sabe que es para él, la persona ya sabe qué camino tiene que elegir, pues el mensaje es el mismo. Has intentado entrenar no sé cuántas veces porque sabes qué es lo que tienes que hacer, pero aún no te has dado cuenta o no has descubierto cuál es el deporte que más te gusta o qué es lo más efectivo según tu caso. Y entonces le estás direccionando en el camino respecto a lo que a ti te interesa, ¿vale? O sea, el nivel de consciencia que te he explicado antes es básicamente lo que va a mover a qué tipo de persona tenemos que llegar, ¿vale? Esto es lo que sería la estructura 1. La clave de esto es que los Reels llegan a mucha gente, ¿vale? Vamos a conectar con su problema y vamos a hacer la llamada de la acción entre medias, para que te siga gente que está cualificada y para que no sea un, oye, sígueme. No, estamos aportando, ¿vale? Esto es una estructura, por ejemplo, que funciona y que es súper interesante. Te preguntarás, hostia David, si es tan interesante, ¿por qué tú no la haces? Totalmente, normal que te lo preguntes, ¿no? Yo no la hago porque para mí me es demasiado esfuerzo ponerme a grabar Reels, por ejemplo, respecto a lo que supone, por ejemplo, invertir en publicidad. Yo prefiero ahorrarme tiempo invirtiendo en que la gente me conozca a grabar un Reels, ¿vale? Porque no tengo tiempo en mi día a día. Pero esto sí lo hacemos con nuestros clientes, por ejemplo, con los que trabajamos, ¿ok? Y es súper efectivo, porque mucha gente te descubre. Hoy, por ejemplo, hemos publicado un Reels en una cuenta que tiene 1000 seguidores y tiene ya como 6000 visitas. O sea, mucha gente llega por esta vía. Por ejemplo, más ideas de estructuras para que funcione esta parte de seguimiento. Por ejemplo, puedes hacer una parte de conexión con la persona. También te pasa que te levantas por la mañana y estás súper cansado, súper apático y notas que el día se te pone cuesta arriba. Conectas con la persona, conectas con la emoción, ¿vale? 2. ¿Qué implicación tiene esta sensación que estamos teniendo? ¿Cuál es el problema? Que el estar tan cansado, sentirte de esta forma, tiene una repercusión, ¿no? No rindes en tu trabajo, no rindes en tu entrenamiento, hurgas un poquito en el problema. ¿Cuál es mi consejo
basado en toda la experiencia que tengo con clientes, como profesional, en ciencias del ejercicio o lo que sea. Consejo y autoridad. Consejo 1, consejo 2. Oye, y puedes seguir esta cuenta, ¿no? Que aporta un montón de información todos los días y te va a servir un montón. Y cierras con consejo 3, ¿vale? Es decir, llegamos a la persona por cómo se siente, por el punto en el que se encuentra y la guiamos hacia esa parte. Otra estructura, por ejemplo, que funciona súper bien y que puedes empezar a usar desde ya. Esto al final lo hemos probado con un montón de personas, te estoy dando como algunas herramientas concretas para que las pruebes, ¿vale? Pero puedes hacer las pruebas que tú quieres en tu día a día. Por ejemplo, esto te va a servir un montón también. Planteas un objetivo claro, conciso y a quién va dirigido, en voz y en texto. Por ejemplo, buscas hacer crecer tus brazos y eres principiante, objetivo y a quién va dirigido. ¿Quieres mejorar tus bíceps y acabas de empezar a entrenar? ¿Quieres aprender sobre biomecánica y no tienes ni idea al respecto? Objetivo y a quién va dirigido. Yo bajo por los reels y digo, hostia, que sí, quiero aumentar mis brazos. Y además soy principiante. Esto es para mí. Acabo de captar a este tipo de público que no me conocía, ¿vale? Objetivo, más quién. Permíteme que te cuente cuáles son las cuatro claves más importantes que he descubierto después de entrenar a más de 1000 personas en mi plataforma de formación. Autoridad y sin más el producto. Autoridad. Clave 1, clave 2, sígueme o la llamada de acción que quieras, call to action y la siguiente, ¿vale? Vale, estas tres estructuras que hemos visto de momento, que son súper orgánicas y que vais a ver que no os llevan mucho trabajo, lo podéis hacer directamente con el móvil y con el propio editor de Instagram de Reels, es súper fácil, ¿vale? Sirven para dos cosas. Lo primero, para llegar a público nuevo, dirigiéndote específicamente a él y haciendo una llamada intercalada para que te sigan. Y además es súper interesante para meter directamente llamadas a la acción para vuestros eventos, vuestros webinars, vuestros productos, entre medias, ¿vale? O sea, tú aquí entre medias, por ejemplo, puedes decir perfectamente, te he dejado un regalo en el perfil, y haces un pantallazo del perfil y le pones donde está la flechita. Esto te va a interesar, descárgatelo, ¿vale? Entonces, entre medias, de forma súper orgánica, permite llegarte a un montón de gente que no te conoce y que vas a meter en tu embudo, que vas a meter en lo que estás haciendo. Toda la parte de embudos, tipos y demás, lo veremos esta semana, ¿vale? Pero ya empieza a moverte en ese sentido. Y te pongo un ejemplo más. La estructura 4, por ejemplo, que puedes empezar a usar en tus Reels y que funciona. Por ejemplo, empiezas con una pregunta del tipo, ¿te pasa también que, y entre corchetes, problema? ¿Te ocurre que no mejoras en el gimnasio? ¿Tienes un problema con pregunta con problema? Haz esto. Directamente, haz esto. Y puedes plantear un consejo, una clave, algo que le recomiendas y entre medias la llamada a la acción. Sígueme, descárgate mi ebook, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje privado para que te explique de qué forma te puedo ayudar más, lo que haga falta. O incluso, cédete al perfil. ¿Vale?
Esto es una forma hiper rápida y súper sencilla de que tu contenido, que es puramente orgánico, llega a gente que no te conoce de nada y te empieza a seguir. Es seguramente la mejor forma ahora mismo, junto con invertir en publicidad, ¿vale? Esto requiere de dos cosas. La primera, de que haya un contenido de autoridad, como te he dicho antes. O sea, la cuestión está en que cuando la persona llega a tu cuenta y entra en tu perfil, tiene que ver que hay mucho contenido muy bueno que le va a ser súper útil. Que no tienen por qué ser 100 posts, pueden ser 10 si acabas de empezar, o pueden ser 5 si acabas de empezar, pero lo suficiente como para que merezca la pena quedarse, ¿vale? Entonces, por un lado, el contenido de autoridad lo usamos para aportar, y este contenido, aparte de para aportar, lo usamos para captar, ¿ok? Lo bueno es que cuando haces mucho contenido de autoridad, por ejemplo, típicos vídeos aportando, que se ve la barrita desplazándose, lo que sea, cuando haces un Reels orgánico como este, rompe el patrón. Es decir, es totalmente distinto. Eso implica que toda tu audiencia, o gran parte de tu audiencia, le va a interesar, va a ser como, hostia, esto es distinto, voy a verlo. Por tanto, mucha audiencia también lo va a ver, porque rompe el patrón, no es lo de siempre. Te pongo un caso en concreto. Yo el otro día hice un Reels en mi Instagram con el objetivo de llamar a la acción, ¿no? Para los servicios que ofrecemos. Si te fijas, todos mis posts son vídeo técnico, y ese Reels es un Reel espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llama más la atención, hay más gente o más probabilidad de que la gente lo vea, ¿ok? Esto es lo que hacemos con la parte de Reels. Entonces, recapitulando un momento. Hemos dicho que para crecer en redes tenemos 4 alternativas. Tenemos la parte de publicidad, que es tan sencillo como simplemente grabar anuncios para que la gente te descubra. Veremos después cómo hacerlo en próximas clases. Tenemos la parte de colaboración. Es decir, oye, pues hago un directo contigo, compartimos experiencias, compartimos información y que la gente nos conozca. Tenemos la parte orgánica y tenemos la parte cruzada. Vale. Parte en publicidad, lo que te he comentado. Parte en colaboración, directos. Te contaré ahora cómo hacerlos. Parte orgánica, Reels, mezclado con contenido de autoridad. Y parte cruzada, si ya tienes otra red social, ya estás en algún grupo, ya estás en algún foro, lo que sea, empujarlos para allá. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo hacemos para que una colaboración sea efectiva en un directo y la gente te empiece a seguir respecto a otros directos? Conozco a muchísima gente que como estrategia principal para empezar a crecer en redes sociales empieza a hacer directos y eso es brutal. De hecho, en las formaciones que hemos hecho a nivel de marketing, de empresa, es algo que siempre hemos recomendado. Pero hace falta cierta estructura también para que la gente te siga. ¿Qué es lo que haría yo, por ejemplo, si voy a empezar un directo con Jaime, con Álvaro, con Merit o con quien sea, para que su audiencia me empiece a seguir? Lo primero es que si tú quieres aprovecharte de la audiencia de otra persona, el directo lo tiene que empezar la otra persona. Si tú empiezas tu directo, la principal audiencia de ese directo va a ser tuya. Si lo empieza la otra persona, la principal audiencia de ese directo es de la otra persona. Por tanto, tienes que pedir que empiece la otra persona. Dos, tienes que aportar mucho contenido que sea muy útil y que te posicione como autoridad. Contenido. Es súper frecuente que muchas personas empiecen un directo y no aporten. Se creen que aportan, pero no aportan. Hay que ser máquinas de aportar, que cuando alguien esté en contacto contigo realmente sea algo bueno siempre. Aportar contenido. Nada te va a aportar más autoridad que realmente aportar algo bueno a la gente. 3. Aportas contenido, que el directo merezca la pena, que el directo sea útil, ¿vale? Y va a llegar un momento en el que vas a darte cuenta de que el directo alcanza un pico de gente en directo. Ahora, pues, si la media, por ejemplo, son 10, 11, 15, 16, llega un momento que son 19, y es el pico máximo del directo. O si son 100, 150, 170, y el pico máximo está en 170. Detectamos cuándo es el pico máximo. Y en el momento del pico máximo, le hacemos un regalo a la audiencia. ¿Cómo? Decimos, oye, me apetece hacer algo súper especial con la gente que está aquí conmigo. Voy a hacer lo siguiente.
todos aquellos que entren en mi perfil y me sigan y me manden un privado con la palabra directo, voy a hacerles un regalo de una guía, un ebook, una clase, un lo que sea, que les va a encantar y te va a aportar muchísimo. Y matamos dos pájaros de un tiro. Uno, que te siguen, y otro, que lo metes en tu embudo. Es decir, ya lo empiezas a tener a nivel de audiencia controlado. Lo metes en tu lista de contactos. Como digo, punto número 1, detectar cuál es el pico máximo en el directo. Y punto número 2, hacer una llamada de acción a que te sigan, pero con la suficiente iniciativa y el suficiente aporte de valor para que no duden en hacerlo, que te sigan y te manden un privado. Y esta gente lo tienes, por un lado, porque te han seguido, y por otro lado, para meterlo pues con tu guía gratuita, con lo que sea, para que te conozcan un poquito más. Meterlo en tu lista de mails, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pico máximo y hacemos un CTA. Pero el CTA, la llamada de acción, call to action, tiene que ser directa, tajante, ahora, y que te escriban. ¿Vale? Tiene que haber un pequeño compromiso. Si no hay algo más, es complicado que te siga la gente que esté ahí sin más. Pero si les pides que te sigan y les das algo por seguirte, tienes las dos cosas. Tienes la sensación de que le estás dando algo y tú lo que estás consiguiendo es un seguidor y encima un lead, un contacto. Entonces es mucho mejor. Siguiente punto. Seguimos aportando contenido. Y según vas viéndolo y según vas sintiendo, vamos haciendo alguna CTA más, algún call to action más, tranquilo, suave, para que la gente, tampoco que sea muy agresivo, sino de vez en cuando, oye, por cierto, que no se os olvide lo que os he dicho que os voy a regalar, si me seguís y me mandáis un privado. Y eso del privado, de que te sigan, es oro. Eso es oro, porque a partir de ahí los puedes cualificar, y a los que te interesen los puedes llamar, y ofrecerles lo siguiente. ¿Ok? ¿Tiene sentido para ti esto que estoy compartiendo contigo? Levanta la mano y di sí, por unos sí en los comentarios.